Bendiciones mis hermanos, habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles el capítulo número 4 de Jonás. Es el último capítulo. Pongamos atención mis hermanos, vamos a abrir nuestro entendimiento para comprender este mensaje. Es un mensaje de cuando un profeta, ¿verdad?, se enoja un poco con el Señor. Y a veces nosotros pensamos que enojarnos con Dios es malo, ¿verdad? Pero a veces también Dios escucha nuestros enojos. Y en esta ocasión con Jonás, Dios pues le da un poco a entender que las cosas no se deben de destruir nada más porque a una persona se le ocurre. Vamos pues a comenzar mis hermanos y lo leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo: «Ay Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra y por esto traté de huir a Tarsís. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Oh Yahvé, te ruego que tomes mi vida, pues ahora es mejor para mí morir que vivir». Yahvé contestó: «Jonás, ¿crees tú que tienes razón para enojarte así?» Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad para ver lo que sucedería a la ciudad. Entonces Yahvé Dios hizo brotar una planta de ricino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y la secó. Al salir el sol, Yahvé hizo soplar viento caliente desde el este. El sol acaloró tanto a Jonás que éste se desmayó, se deseó la muerte y dijo: «Mejor es morir que vivir». Entonces Yahvé le preguntó: «¿Te parece bien enojarte por este ricino?» Jonás respondió: «Sí, tengo razón para estar enojado hasta el punto de querer morir». Yahvé le replicó: «Te afliges por un ricino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. ¿Cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales?» Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este capítulo, mis hermanos, como les decía, Jonás se enoja con Dios porque no destruyó la gran ciudad. Pero eso era exactamente por lo que Dios había enviado a Jonás a esta ciudad de Nínive, para que él les anunciara una gran catástrofe si ellos no se arrepentían de su mal proceder. Entonces, cuando él fue, todas estas personas se arrepintieron del mal, hicieron penitencia, entonces oraron a Dios y le pidieron su perdón. ¿Ustedes creen que Dios no escuchó sus oraciones? Claro que Dios escuchó. Y entonces Jonás se enoja por esto, porque él quería ver destruida esta ciudad. Él no quería verla en pie, él la quería ver totalmente deshecha. Entonces Dios lo que hace es calmar su furor en contra de esta ciudad. Él decide no acabar con nadie, ni con la gente ni con los animales. Es más, les perdona y esta ciudad sigue en pie. Pero Jonás se enoja por esta causa, al punto que le pide a Dios que le quite la vida. Mis hermanos, por eso hay veces que muchas personas se suicidan. Cuando no conocen de Dios, luego lo que piensan es en quitarse la vida. Este hombre le pide a Dios que le quite la vida. Si en realidad él haya querido quitarse la vida, pues se la hubiera quitado él. No tiene por qué estárselo pidiendo a Dios. Pero como conocía de Dios, él sabía que si él se la quitaba, iba a caer él en el pecado. Entonces, por eso le pide a Dios que le quite la vida. Pero Dios, mis hermanos, no está ni siquiera enojado con Jonás, sino que es más, le manda crecer una planta de ricino, la cual le da sombra en su cabeza. Y yo me imagino que es una planta muy hermosa, que yo no la conozco, ¿verdad? Pero los que la conocen se han de imaginar una planta muy hermosa o un árbol. Yo me imagino que es un árbol
porque este hombre ni siquiera tuvo que trabajar por esa planta. Entonces, cuando él mira esta planta le da mucho gusto, porque ya tiene con qué taparse del sol. Hermanos, Dios le manda un gusano que, como dice aquí en la palabra de Dios, se malogra la planta y se seca. Y entonces Dios hace soplar un fuerte viento muy caliente. Cuando le cae el sol y el viento, a Jonás, dice la palabra de Dios que se desmaya. Cuando se desmaya, le vuelve a pedir a Dios que le quite la vida. Hermanos, Dios le contesta a Jonás que por qué se enoja por una planta de ricino que ni siquiera él había hecho crecer y ni siquiera había plantado, ni siquiera había trabajado por ella. Tú te enojas por esto. ¿Cómo crees entonces que yo voy a destruir una ciudad en la que hay más de 100,000 habitantes y que es una ciudad muy grande, que las gentes de esa ciudad no saben distinguir lo que es el bien y el mal? Entonces yo, ¿por qué la voy a destruir? ¿Tú quieres que destruya una ciudad nada más porque a ti se te pone? En realidad, nosotros somos así también. Cuando alguien se enoja con nosotros o alguien nos hace mucho daño y aquella persona prevalece, el Señor le sigue mandando sus ayudas. Es más, a veces esas personas están mucho mejor que nosotros, que los seguimos de corazón, y nos enojamos con Dios porque decimos en nuestra mente, a ¿por qué le va tan bien? A siendo un hombre malo, siendo un hombre o una mujer que no se han acercado nunca a Dios y que siempre maldicen y que siempre hacen esto, que siempre hacen aquello. A nosotros no nos corresponde, mis hermanos, estar juzgando. Tenemos un juez justo y poderoso que es Dios, y Él juzga a las personas de acuerdo a su voluntad. Nosotros no somos nadie. No tenemos por qué estar juzgando a los demás. Y Jonás, yo me imagino que conocía de estas personas. Las conocía que eran muy malas, personas muy malvadas, pero aún así, ¿verdad? Cuando a él lo escuchan decirles que Dios les va a mandar el mal, les va a mandar la destrucción total en la ciudad, pues ellos se arrepienten. Ellos se dan cuenta de que esto sí en realidad se va a llevar a cabo, porque reconocieron las palabras de Jonás, reconocieron que eran palabras venidas de Dios Padre. Cuando uno reconoce a Dios, mis hermanos, en lo que alguna persona nos habla o nos dice, queremos cambiar y cambiamos. ¿A poco nosotros siempre fuimos buenos? ¿A poco nosotros siempre reconocimos en Dios sus favores? Pensábamos anteriormente, tal vez al igual que esa gente de Nínive, personas muy malas, personas que continuamente hacían daño. Sin embargo, cuando escuchan la palabra de Dios, se dan cuenta que sí, les va a suceder algo muy malo y ellos prefieren prevalecer que seguir causando daño a los demás. Dios conoce a las personas, mis hermanos, conoce a los ciudadanos de cualquier nación, y por eso hay naciones que les va muy mal o a veces manda catástrofes muy grandes para que reconozcamos en Él que si nosotros no calmamos nuestra ira, Él va a descender su ira sobre nosotros, y entonces sí, no vamos a encontrar la puerta para salir de todo ello, de toda la maldad que nos caiga, ¿verdad? Porque Dios, nuestro Señor, no quiere hacernos daño, pero continuamente Él nos manda avisos, nos manda a través de las personas, nos manda a decir, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él, que reconozcamos en Él sus grandes favores, y entonces Dios nos perdona cuando le buscamos, nos perdona y ya nuestro corazón es totalmente diferente. Jonás todavía se termina aquí el capítulo y no dice en realidad si este hombre se contentó con Dios, pero yo me imagino que sí, ¿verdad? Porque Dios es un Dios bueno, aunque nosotros seamos aferrados a la maldad, Dios nos conoce y Dios sabe de qué manera tranquilizarnos. Así como a Faraón lo porfiaba para que se hiciera malo, para que estuviera en contra de su nación,
Nuestro Dios lo que Él quería es que reconocieran su poderío y que a través de todo lo que le iba a suceder a Faraón, las personas y las naciones iban a reconocer en este Dios que sí era un Dios poderoso y no había otro fuera de Él. Eso era lo que Dios quería, que no reconocieran a otros dioses, dioses que no les ayudaban a ellos en nada. Sin embargo, Dios aún así, mis hermanos, les mandaba sus ayudas, siendo que estas personas se acercaban a los dioses falsos. Dios, aún así, no los dejaba nunca solos, les mandaba sus buenas cosechas. A veces eran naciones muy ricas, muy poderosas, pero aún así ellos adoraban sus dioses, y Dios, nuestro Padre, se daba cuenta de ello. Sin embargo, por una de esas causas es que Dios prefirió más a los israelitas, porque los israelitas siempre escucharon su voz. Los israelitas nunca se negaron, los israelitas siempre fueron protegidos por el Dios Todopoderoso, por el que nosotros creemos. En ese mismo Dios, mis hermanos, vamos a poner nuestra confianza y sigámosle. Pidámosle sus favores también para que lo sigamos de todo corazón y no nos dejemos llevar por la maldad, como muchos lo hacen. Muchas personas no creen en Dios. Muchas personas prefieren continuar hablando mal de los demás, haciendo daño a los demás, y no les importa lo que Dios piense. Nosotros no, nosotros ya reconocemos en Él que el daño que nosotros hagamos también a nosotros se nos puede devolver. Este Jonás hizo toda la voluntad de Dios, enojado como haya sido, pero hizo la voluntad de nuestro Dios Padre. Él fue y anunció, y aunque se enojó porque no destruyó la ciudad, Dios, aún así, mis hermanos, perdona a Jonás y le sigue dando la vida. Hermanos, si nosotros queremos seguir viviendo, si nosotros queremos continuar en los caminos del Señor, sigamos en la oración, pidámosle a Dios en nuestras oraciones que Él nos fortalezca y nos dé la sabiduría para seguirle de todo corazón. Que no nos olvidemos que en Él encontraremos sus favores. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz día.